Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemáticas, la materia álgebra. El tema conceptos básicos y el subtema lenguaje algebraico parte 2. El antecedente, lenguaje algebraico parte 1. Y yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Veamos algunas aplicaciones del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es muy importante para estructurar alguna operación, o para definir un proceso de solución, o para definir un planteamiento de un problema matemático, por lo que aquí vamos a plantear algunos de esos procesos. Observen bien, por favor. Necesitamos poner algebraicamente un número elevado al cuadrado dividido por dos veces el mismo número. Repito, un número elevado al cuadrado, vamos a hacerlo primero, vamos a poner un número elevado al cuadrado, a ver, ahí lo vamos a poner, ahí está, A es el número elevado al cuadrado, dividido por dos veces el mismo número, vamos a dividirlo entre dos veces el mismo número, ahí está, el número es A elevado al cuadrado entre dos veces A, y así tendremos un número elevado al cuadrado dividido por dos veces el mismo número. Observen bien cómo se puede poner el lenguaje algebraico en forma analítica. Vamos a hacer otro ejemplo. La suma de dos números multiplicada por la diferencia de los mismos números. La suma de dos números, pues vamos a escoger dos números al azar. No sé. Vamos a poner un número X y más otro número Y. Ahí está la suma de dos números. Pero dice multiplicada. Esa suma debe de ir multiplicada por la diferencia de los mismos números. Bueno, para multiplicar debemos encerrar todo esto en un paréntesis, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a encerrar esto en un paréntesis y vamos a abrir otro paréntesis para que nos indique la multiplicación y vamos a poner ahora los mismos números, pero con signo menos, puesto que es la diferencia de los mismos números. Cerramos nuestro paréntesis y ahí está. La suma de dos números multiplicada por la diferencia de los mismos números. Los números son X y Y, la diferencia es X menos Y y la suma es X más Y. Muy bien, continuamos con el tercer ejemplo. La suma de tres números elevada al cubo. Esa está muy sencilla. Si vamos a tener tres números elevada al cubo, vamos a poner el primer número, le vamos a llamar A, como es la suma debemos agregar un signo de más, B el segundo número y C el tercer número. Pero dice que la suma debe de estar elevada al cubo, por lo tanto vamos a encerrar esto en un paréntesis y lo elevamos al cubo y ahí tenemos la solución. Vamos con otro ejemplo. Dado un punto P de coordenadas XY, exprese analíticamente la siguiente descripción del lenguaje algebraico. La suma de los cuadrados de las coordenadas del punto P es igual al cuadrado de su radio R. Vamos a ver. Primero, nos dan un punto P de coordenadas XY y nos dice que expresemos lo siguiente, la suma de los cuadrados. Muy bien, vamos a tener que poner primero la suma de los cuadrados de las coordenadas. Las coordenadas son X y Y. Aquí vamos a poner X al cuadrado. ¿De acuerdo? Más Y al cuadrado. Ahí está la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿sí? Del punto P. Pero nos dice que eso es igual, al cuadrado de su radio R. Entonces aquí vamos a poner el radio R elevado al cuadrado y se soluciona el problema. Vamos con el siguiente ejemplo. Si X es un número entero, escribe los dos números consecutivos siguientes. Observen bien, si X es un número entero, hay que poner los dos números consecutivos siguientes. ¿Cuál seguirá? ¿Cuál número entero sigue después de X? Observen bien que si X valiera 2, el número consecutivo sería el 3 y luego sería el 4. Pero como no conozco el valor de X, entonces, ¿qué puedo hacer? Observen bien, aquí voy a poner X. Vamos a poner primero X. Aquí está X. Y luego
una coma, desde luego, y luego, ¿qué número seguiría consecutivo de x? Pues sería x más 1, ¿de acuerdo? El número que sigue de x es x más 1. ¿Y cuál seguiría? Bueno, aquí ponemos una coma, pues x más 2. Ahí tenemos el número consecutivo de x, es x más 1, cualquiera que sea este número, puede ser 3, este sería 4 y este sería 5, etcétera. Y así solucionamos el problema. Vamos con el ejemplo 6. Determine la fórmula de la longitud de un edificio de 5 naves consecutivas, donde cada nave es el doble de la longitud de la anterior. Si la longitud de la primera nave es la mitad del valor no conocido x. Ah, caray, vamos a ver esto. Observen bien, por favor. Determine la fórmula de la longitud de un edificio de 5 naves. O sea, hay 5 naves que están puestas como trenecito. Imaginen 5 naves que tenemos aquí como trenecito. Pero cada nave es el doble de la longitud de la primera. Es decir, si esta es la primera nave, acá tendremos la segunda nave con el doble. Acá tenemos la segunda nave con el doble de esta anterior. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Vamos para esto hacerlo paso a paso, vamos a poner la longitud de la primera nave. La longitud de la primera nave me dice que es la mitad de un valor no conocido x. Ah, pues está muy fácil. Aquí vamos a poner x. Aquí vamos a poner un medio porque me dice que es la mitad, ¿de acuerdo? De un valor no conocido. ¿Qué valor no conocido? X. Ahí está. Esta es la longitud de la primera nave, que vale un medio de x. X no lo conozco ni me interesa conocerlo. ¿Cuál será entonces el valor de la segunda nave? Si me dice que es el doble del valor precedente, es decir, cada nave vale el doble del que sigue. Muy bien, aquí tenemos entonces que la segunda nave va a ser ¿a qué cosa? ¿Igual a qué cosa? A 2 veces, ¿sí? Este valor, porque es el doble. La nave que sigue, la segunda nave, es el doble de la anterior, o sea, de la primera. Entonces aquí voy a poner un medio de x. Ahí está, un medio de x por 2. Y 2 por un medio, pues me da la unidad. Quiere decir que la segunda tiene un valor de, una longitud de x. ¿Sí está claro? Este es el doble del valor anterior. El valor anterior es un medio de x. ¿Sí? 2 veces un medio de x, pues es x. Y la tercera es el doble de la anterior. O sea, la tercera será el doble de x, o sea, 2x. Y la cuarta, el doble de la anterior, o sea, 2 por 2, 4x. El doble de esto es 4x. Y el doble de 4x será 8x. ¿Y la fórmula de la longitud total cuál será? Pues la suma de todas las 5 longitudes. Es decir, un medio de x. Vamos a ver la longitud total, ¿a qué será igual? La longitud total será igual a un medio de x más, observen bien, más x, más 2x, más 4x y más 8x. Si sumamos todo esto, tenemos 8 y 4, 12, y 2, 14 y 1, 15, 15 y medio. La longitud vale 15.5 ¿de qué cosa? De x, es correcto. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Si el diámetro de un círculo vale 2pi, ¿cuánto valdrá su radio y cuánto valdrá su área? Repito, si el diámetro de un círculo vale 2pi, ¿cuánto valdrá su radio y cuánto valdrá su área? Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Si vale 2pi el diámetro, bueno, pues el radio vale pi. ¿Y el área? La fórmula del área del círculo sabemos que es igual a pi por radio al cuadrado. Como el radio es igual a pi, pues debemos de sustituir aquí el valor de pi. Por lo tanto, ¿a qué será igual el área? Pues a pi por pi al cuadrado. ¿Y pi por pi al cuadrado? ¿A qué es igual? A pi cúbica. Y así obtendríamos el área de ese círculo. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Expresa con lenguaje algebraico la siguiente expresión. Ahora es el paso inverso. Ahora tenemos que expresar con lenguaje algebraico lo que esta expresión me está diciendo analíticamente. Es decir, ¿qué tengo aquí? Un número elevado al cuadrado. Un número elevado al cuadrado entre 2. Es decir, la mitad de un número elevado al cuadrado.
más la mitad de otro número elevado al cuadrado. Muy bien, voy a poner eso. La mitad de un número elevado al cuadrado más la mitad de otro número elevado al cuadrado. Y es igual a 2 veces la suma de ambos números elevada al cuadrado. Y es igual a 2 veces la suma de ambos números elevada al cuadrado. Ejemplo 9. Lo mismo, expresa con lenguaje algebraico la siguiente expresión. Observen bien, aquí tenemos un término elevado al cubo, aquí tenemos menos 3 veces un producto del primer término elevado al cuadrado por otro término, o por un segundo término que podríamos decir, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado y menos el segundo término al cubo. Vamos a expresarlo con palabras. ¿Cómo diríamos lo primero? Sería el cubo del primer término menos el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo. Ahí está. Y más, observen bien, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo término, donde desde luego el A es el primer término y B es el segundo término. Y vamos a ver este otro ejemplo. Expresa con lenguaje algebraico la siguiente expresión. Observen bien que esto se trata de una serie, donde esto es igual a n entre 1, el siguiente número es n cuadrada entre 2, n cúbica entre 3, n cuarta entre 4, y así seguiría sucesivamente hasta n a la enésima potencia sobre n, desde luego. Observen bien que el exponente es el mismo que el denominador. Aquí tenemos elevado a la 1, que no se pone, pero sabemos que está elevado a la 1. ¿Cómo podríamos expresar algebraicamente esto? Observen bien. Podríamos decir que es una serie, para empezar, es una serie infinita porque, bueno, aquí no termina, nos está indicando que hay puntos suspensivos, nos indica que continúa así hasta el enésimo término. Muy bien, entonces aquí podríamos decir de entrada una serie de números infinita donde el primer valor es n elevada a la potencia 1 dividido entre la misma potencia, repitiendo la misma secuencia en los números consecutivos, aumentando en 1 grado la potencia precedente, así hasta la enésima potencia del número n dividido entre n. Y esto es el fin del tema. Muchas gracias.